Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a revisar la clase de vegetarianismo y veganismo en niños y adolescentes y la importancia de la suplementación. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Carla Leiva, soy nutricionista y tengo un magíster en nutrición clínica pediátrica. El objetivo de esta clase es analizar las características de la alimentación vegana y vegetariana en niños y adolescentes. Como contenidos, vamos a revisar la clasificación de los niños vegetarianos, las implicancias nutricionales de estas dietas y las recomendaciones nutricionales a padres y adolescentes vegetarianos. Como introducción, podemos decir que en Europa hay entre un 2 y un 5% de la población adulta vegetariana, que entre 15 y 37 millones de personas en este continente lo son, y que en relación a los niños, la Organización Norteamericana de Recursos Vegetarianos estudió el consumo de alimentos de 1.200 niños de 8 a 18 años y estimó que un 1% de ellos son veganos. La Academia Americana de Nutrición afirma que las dietas veganas, lacto-vegetarianas y o lacto-vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo embarazo y lactancia. Por supuesto, siempre y cuando sean adecuadamente planificadas y supervisadas. Por otro lado, una dieta vegetariana o vegana mal planificada puede, como cualquier otro tipo de alimentación desequilibrada, tener consecuencias en la salud y en este caso, al tratarse de niños, en el crecimiento. ¿Cómo se definen los tipos de dietas vegetarianas? La verdad es que tenemos los lácteo-vegetarianos, que son aquellos niños que consumen frutas, verduras, cereales y legumbres, y, y que por supuesto, como se llaman lácteo-vegetarianos, incluyen lácteos y sus derivados. También contamos con los niños ovo-lácteo-vegetarianos, que considera la misma afirmación anterior, solo que incluye los huevos. En el caso de los veganos, es aquel grupo de pacientes que excluye todos los alimentos de origen animal, pero además no utiliza ningún tipo de producto o subproducto de origen animal, como el cuero y la piel. Y por supuesto tenemos otras variantes como macrobióticos, que más bien tiene que ver con una orientación de equilibrio entre yin y el yang, y los frutarianos o frigívoros, donde su alimentación se basa en el consumo exclusivo de frutas, además de algunos frutos secos. La verdad es que razones o punto de vista ético para ser vegetariano, la verdad es que existen múltiples, desde razones éticas, morales, religiosas, ambientales, hasta en algunos casos encubrir un trastorno alimentario en el caso de adolescentes. Y en niños puede ser, o en la mayoría de los casos, es por una consecuencia de los padres, es decir, el padre elige una dieta vegana o vegetariana y el niño la sigue. Por supuesto, respeto a los animales, preocupación al medio ambiente y creencias religiosas. Ahora, ¿qué dicen las sociedades científicas respecto a que niños sigan una dieta vegana o vegetariana estricta? La verdad es que ya comentamos, ¿cierto?, lo que dice la Sociedad Americana de Nutrición. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Alemana de Nutrición desaconsejan de frentón una dieta vegana en niños. En el caso del Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, no recomienda este tipo de dieta en el caso de la dieta vegetariana, pero si la familia lo desea, se debe proporcionar en un marco dietético y médico con un monitoreo regular. En el caso de la Sociedad Italiana de Nutrición, la verdad es que ellos no contraindican la dieta vegetariana, pero sí dejan sumamente claro que es necesaria una adecuada atención nutricional y médica. Y en el caso de las recomendaciones del Grupo de Patología, Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de habla francesa, no recomiendan las dietas veganas para niños. Por lo tanto, gran parte de las sociedades internacionales, ¿cierto?, no recomiendan las dietas veganas en niños, y en el caso de las dietas vegetarianas dicen que es posible llevarla siempre y cuando exista un adecuado marco dietético y médico que permita regular esta alimentación. Ahora,
¿Qué pasa con la dieta vegetariana? La verdad es que una dieta vegetariana es un 75% igual que la alimentación de un niño no vegetariano. Sin embargo, la diferencia radica en ese otro 25%, ¿cierto? Este 75% incluye verduras, hortalizas, frutas, cereales. Y en el caso de ese 25% restante está la diferencia que básicamente es la proteína animal, ya sea carne, pescado, lácteos en algunos casos, pescado y frutos secos. ¿Qué pasa ahora con los nutrientes críticos en la dieta vegetariana de forma general? Podemos decir que un niño vegetariano consume más frutas y verduras y por lo tanto consume más antioxidantes, vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina C, hierro, magnesio y potasio. Y por supuesto consume más legumbres y fibra. En el caso de aquellos alimentos menos consumidos, obviamente están los alimentos procesados y las calorías totales. Hay un menor consumo en la mayoría de los casos de grasas saturadas y, por supuesto, dentro de los nutrientes críticos que podríamos decir y que vamos a analizar más adelante, podría haber deficiencia. Tenemos las proteínas de alto valor biológico, la vitamina D, la vitamina B12 y minerales como hierro, zinc y el calcio. Ahora, en general, este marco de dieta vegetariana, en donde existe un gran consumo de frutas y verduras, muy poco procesado, muchas legumbres, mucha fibra, la verdad es que se daba en un marco de dieta vegetariana probablemente hace unos 10 años atrás. Sin embargo, actualmente existen cada vez más alimentos procesados para niños vegetarianos o para adultos vegetarianos. Por lo tanto, existe ahí una delgada línea entre si realmente la alimentación de los pacientes vegetarianos es más saludable que aquellos que no son vegetarianos, porque en muchos casos sigue existiendo una alta ingesta de alimentos procesados y por tanto de fructosa, azúcar, grasas saturadas y finalmente distintos compuestos que son parte de los alimentos ultraprocesados. Por supuesto que dentro de las ventajas de las dietas vegetarianas tenemos que existe una disminución del riesgo de enfermedades crónicas. En algunos estudios se ha visto que tienen un menor colesterol LDL, también tienen menor nivel de leptina, aquellos que son vegetarianos versus los no vegetarianos. Y se ha visto que viven más años, es decir, tienen una mejor expectativa de vida gracias a los buenos hábitos alimentarios. ¿Por qué se ha visto esto? Porque muchas veces aquellas familias vegetarianas también son familias con mayor educación en algunos casos, o familias en donde existe la conciencia de no solo una alimentación saludable, sino también de mayor actividad física. Entonces, muchas veces es un tanto difícil definir si el beneficio y la ventaja de una mayor expectativa de vida, menores niveles de colesterol, una mejor salud general, digamos, o mejor riesgo de enfermedades cardiovasculares, es por la alimentación o porque efectivamente es una familia con mayor educación, en donde finalmente existe una mayor conciencia, no solo una alimentación saludable, sino un estilo de vida general saludable. En el caso de otras ventajas, podemos obviamente mencionar la ingesta de frutas y verduras, que finalmente aumenta la ingesta de alimentos funcionales o vitaminas, ¿cierto? Y fitonutrientes que son fundamentales para la salud general. Y por supuesto disminuye la ingesta de grasas poco saludables como las grasas saturadas y aumenta la ingesta de grasas más saludables como las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Por supuesto, tenemos otros nutrientes como la fibra, los folatos, los carotenos y otros fitonutrientes que están presentes en los alimentos que consumen en mayor cantidad los niños vegetarianos. Desventajas, por supuesto, gran riesgo y el por qué casi todas las sociedades están en contra absoluta de la dieta vegana y consideran que la dieta vegetariana es viable siempre y cuando tenga un seguimiento absoluto, es la carencia nutricional. Sabemos que hay nutrientes que tienen un alto riesgo de carencia ya que solo son de origen animal, por lo tanto no podemos tener una adecuada ingesta si no consumimos el alimento de origen animal. El consumo de fibra, al aumentar hasta el doble en el caso de niños vegetarianos, puede
competir, ¿cierto?, con la absorción de otros micronutrientes, lo que sabemos, finalmente los fitatos compiten con la absorción de calcio, de hierro, entonces podría considerarse como algo negativo. El consumo de grasas puede llegar a ser bajo y eso podría aumentar el riesgo de que disminuya la ingesta de ciertos micronutrientes. Por supuesto que otro riesgo importante es la capacidad gástrica del niño. En los niños más pequeños la capacidad gástrica ustedes saben que es limitada, en niños menores de 1 año no supera los 250 cc, en niños entre 1 y 3 años aproximadamente son 300 a 350 cc la capacidad gástrica, por tanto muchas veces ocurre que para poder lograr una adecuada ingesta de alimentos en cuanto a gramaje, a energía y a proteínas, en el caso de las dietas vegetarianas se requiere un gramaje mayor y como en el caso de los niños tienen un estómago más pequeño y una capacidad gástrica más limitada, eso podría ser una desventaja. En el caso de algunos estudios también se ha demostrado que los niños más pequeños, los menores de 5 años, que siguen dietas vegetarianas, pueden tener un potencial de crecimiento menor, tanto en peso-talla como en talla-edad y peso-edad, y eso podría, por supuesto, ser un riesgo para su desarrollo general. Ahora, ¿de qué dependen, como ya decía antes, estas ventajas y desventajas de la dieta vegetariana? Bueno, dependen, por supuesto, de la asesoría. Si es una dieta vegetariana asesorada por un nutricionista, ¿cierto? Que sabe, que son quienes sabemos de alimentos, y además de un médico a cargo, probablemente hay una garantía de que hay un cumplimiento en las recomendaciones y por tanto hay menos riesgo. Y por otro lado, dentro de las ventajas respecto a la calidad de la alimentación, la verdad es que los estudios en Europa y en Estados Unidos dicen que ha habido un fuerte aumento en las ventas de alimentos y de la oferta de alimentos procesados vegetarianos y veganos. Y eso quiere decir que la alimentación del paciente vegetariano y vegano al parecer no es tan distinta actualmente de la alimentación de un paciente que sigue una dieta no vegetariana, ya que todo alimento procesado es un alimento que tiene alto contenido de sodio, de azúcar, de grasas saturadas y aditivos, que obviamente finalmente siguen aumentando el riesgo cardiovascular del paciente. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento en los niños vegetarianos? La verdad es que lo que se ha visto es que los niños vegetarianos presentan patrones de crecimiento similares a los niños omnívoros, perdón, mientras que los niños veganos son más bajos y delgados. O sea, efectivamente, los niños crecen igual, sin embargo, aquel niño vegetariano, específicamente vegano, tiende a ser más pequeño y más delgado. Lo que se ha visto que desde los 6 meses los niños veganos crecen en el cuartil inferior para el peso corporal, es decir, cerca del percentil 25, que más o menos podríamos homologarlo a la desviación estándar -1, -1,5. ¿Qué es lo importante de esto? Que si bien es cierto, se han visto alteraciones en el patrón de crecimiento, hay pocos estudios. O sea, si tenemos pocos estudios en vegetarianos en el mundo, hay muchos menos estudios de vegetarianos y veganos niños. Lo que se ha visto es que de forma general, el catch-up o crecimiento recuperacional de los niños veganos, es decir, que los niños veganos alcanzan el crecimiento de los niños omnívoros cerca de los 4 años, alcanzando recién a esa edad una talla similar a los niños omnívoros y obviamente alcanzar una talla similar permite que ellos puedan alcanzar su potencial máximo de crecimiento y por tanto su talla diana, que ustedes saben es la estimación de la talla que debiera tener el niño de acuerdo al promedio de la talla del padre con la madre. Ahora, ¿qué pasa con la energía? La verdad es que efectivamente la energía es un nutriente crítico en niños vegetarianos y veganos, específicamente en los más pequeños debido a la densidad calórica. Ahí hay una foto, ¿cierto?, donde vemos eh, la cantidad de energía que tiene, por ejemplo, una leche de almendras versus una leche de vaca. Y y en el fondo la equivalencia de energía versus el volumen, es decir, esa cantidad de 50 ml de leche de vaca tiene la misma cantidad de energía que 250 ml de leche de almendra, lo que obviamente vuelve a afectar lo que ya dijimos, que es la capacidad gástrica del
paciente pediátrico. Es decir, en adultos probablemente este problema no va a estar presente, pero sí en niños en donde debemos considerar que hay una capacidad gástrica limitada. Para lograr el aporte energético adecuado a la edad del niño, la verdad es que el volumen del alimento es crítico. Y en ese sentido, en el caso de la dieta vegetariana, el volumen debiera ser mayor al volumen que normalmente come un niño con alimentación omnívora. Especialmente, como ya dije, en aquel niño menor de 5 años. Entonces, en estos casos, lo que se ha visto y lo que se ha recomendado es que aumente el número de veces que el niño come, es decir, si antes el niño comía 4 veces, ahora dejar quizás 5 a 6 tiempos de comida, tal vez 4 comidas y 2 colaciones, con estas tomas más frecuentes y con menos volumen, pero mayor densidad energética. En este sentido, por supuesto que podemos utilizar ciertos módulos de nutrientes o incluso podemos utilizar alimentos como los frutos secos o los quesos que tienen alta densidad energética. En el caso de los adolescentes, la verdad es que no es un problema el tema de los volúmenes, pero sí lo podría ser la ingesta energética total. Ya sabemos que el adolescente está en un periodo de crecimiento rápido, donde hay una elongación de los huesos, donde hay una mayor densidad mineral ósea y por lo tanto es vital mejorar el aporte energético total. En este caso, se debe evaluar la inclusión de productos de soya, de nueces y mantequilla de nueces o mantequilla de maní natural, ¿cierto? Que permita entregar una mayor cantidad de energía en un menor volumen. Todo esto finalmente va a ayudar a mejorar el crecimiento del paciente. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas? La verdad es que todos sabemos, ¿cierto?, que el valor biológico de una proteína depende de la composición que tenga esta proteína. Y la composición incluye el tipo de aminoácido que tiene, ¿cierto? El tipo de aminoácido que contiene, pero además el score aminoácidico. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el valor biológico de una proteína depende de la composición de aminoácidos y de la proporción en que está ese aminoácido. Y en ese sentido es vital esta proporción porque es la que finalmente permite que se cumplan las demandas de nitrógeno para un adecuado crecimiento, síntesis y reparación tisular. Acá el crecimiento es vital, ya que sabemos que es lo que marca la evolución del niño a través del tiempo. Otro factor que condiciona la utilización de proteínas, modificando en forma variable su digestión, es este concepto de la digestibilidad, que básicamente quiere decir que la digestibilidad va a ser igual a 100 cuando el nitrógeno ingerido sea totalmente absorbido. En este sentido, el contenido en nitrógeno en las heces representa la cantidad no absorbida y, por supuesto, siempre cuando nosotros tenemos o evaluamos la calidad de una proteína, utilizamos una proteína patrón. Y todos sabemos, ¿cierto?, que lejos la proteína de mejor digestibilidad y con todos los aminoácidos esenciales en las adecuadas proporciones es la proteína de la leche materna y luego de los primeros 6 meses pasa a ser la proteína del huevo, que sabemos que tiene una excelente calidad nutricional. Ahora, respecto a las proteínas, podemos decir que, primero, la calidad de las proteínas de los alimentos efectivamente depende de su contenido en aminoácidos esenciales, que estas proteínas son biológicamente completas cuando contienen todos los aminoácidos en cantidades iguales o superiores a los aminoácidos de una proteína patrón o referencia, que es lo que ya conversamos, ¿cierto?, que es la proteína del huevo, y que en la actualidad el método sugerido para evaluar la calidad proteica es la calificación del cómputo químico o score aminoácidico, corregido, por supuesto, por digestibilidad proteica. Ahora, ciertas proteínas vegetales son de muy buena calidad y eso no lo podemos cuestionar, como es la proteína de soya o el gluten, ¿cierto? Que efectivamente contienen todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, al tener una envoltura o factores o ciertos nutrientes o antinutrientes, le podemos decir,
en la envoltura del alimento, en este caso de la soya o del gluten, finalmente, aunque tengan una excelente calidad en el sentido de que contienen todos los aminoácidos esenciales, termina siendo una proteína de no tan buena calidad, debido a que existen estos factores antinutricionales como los inhibidores de enzimas digestivas, los taninos, los fitatos, los isotianinos, que finalmente lo que hacen es que la digestibilidad de la proteína disminuya bruscamente a un 50-80%. Ahora, dentro de la digestibilidad y de lo que puede alterar la digestibilidad, podemos en el fondo disminuir cuánto afecta la digestibilidad de estos antinutrientes a través del procesamiento de los alimentos. Y en este sentido, lo que podemos hacer es, una opción, ¿cierto?, es la complementación aminoácidica a través de combinar, ¿cierto?, alimentos que contienen un aminoácido limitante con otro alimento que sí contiene ese aminoácido limitante, finalmente generando esta complementación, la clásica combinación entre cereales y legumbres, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver que existen otras técnicas como el remojo o em, también la doble cocción que permiten eliminar en una gran proporción estos antinutrientes que finalmente afectan la digestibilidad de las proteínas. Ahora, dentro de este score aminoácido, ¿cierto? Que es de estos 20 aminoácidos y estos aminoácidos limitantes, tenemos distintos alimentos. Yo acá les dejé en esta tabla, la verdad es que prácticamente todos los alimentos, gran parte de los alimentos con su score, de manera que ustedes tengan una referencia. Si se dan cuenta, claramente la leche tiene un excelente tanto score aminoácido como calidad de proteína y digestibilidad. Y en ese sentido, el huevo, al parecer, es uno de los alimentos que mejor calidad tienen. Así es que podemos decir quizás con toda tranquilidad que un paciente ovo vegetariano o lácteo vegetariano probablemente no va a tener problemas a la hora de la ingesta proteica porque a través del huevo va a cumplir en un 100%, tanto en calidad, ¿cierto?, del el contenido de sus aminoácidos esenciales como en su digestibilidad. Lo interesante de esta tabla es que no solo detalla el score aminoácido y la digestibilidad, sino que además detalla eh, el aminoácido limitante. Entonces, es importante entender que a través de una adecuada asesoría nutricional, un vegetariano puede, ¿cierto?, recurrir a estas herramientas y entender que si existe una adecuada complementación aminoácidica, podemos llegar a alcanzar una adecuada score aminoácido en el sentido en que estén todos, ¿cierto?, los aminoácidos esenciales en una adecuada proporción también, porque sabemos que tienen que también estar en una adecuada proporción y podemos tener una adecuada digestibilidad. Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que una clásica combinación de aminoácidos limitantes o de alimentos con el objetivo de complementar, ¿cierto?, los aminoácidos de un plato o de una alimentación es la mezcla, ¿cierto?, entre cereales y legumbres. Todos sabemos, ¿cierto?, que los cereales tienen como aminoácido limitante, ¿cierto?, la lisina y la treonina, y que en el caso de las leguminosas, al parecer, un aminoácido limitante es la metionina, de manera que si nosotros complementamos, ¿cierto?, las leguminosas con los cereales, probablemente vamos a tener una adecuada calidad, ¿cierto?, de aminoácidos. Ahora, una de las cosas importantes a conversar en este aspecto es que antiguamente a nosotros siempre nos decían, no, tiene que ser en la misma comida, ¿cierto? Mezclar cereales con legumbres. Sin embargo, lo que se ha visto es que no es necesario que sea una misma comida, sino que sea en un lapso no mayor de 34 horas. Es decir, que no pase más allá de un día y medio, ¿cierto? En que nosotros comamos cereales y legumbres o otra complementación, ¿cierto? Que nos permita llegar a este score aminoácido y a esta proporción de aminoácidos que está hecha en base a esta proteína patrón.
que en la mayoría de los casos es el huevo. Ahora, ¿cómo debiera ser la distribución de alimentos por grupos de edad en el caso de niños mayores de 2 años y adolescentes? La verdad es que las recomendaciones generales de la Asociación Americana de Nutrición son que los niños debieran incluir al menos 2 a 3 raciones al día de legumbres y frutos secos junto a semillas, de manera que no es menor. Y como ya dijimos, efectivamente una dieta vegetariana es muy alta en fibra, puede duplicar e incluso triplicar el aporte de fibra, entonces hay que vigilar simplemente que, obviamente, en el afán de alcanzar la ingesta proteica, no nos olvidemos de que estos, estos alimentos altos en proteína de origen vegetal también pueden contener antinutrientes que puedan poner en riesgo la ingesta de calcio, hierro u otros nutrientes. Y como ya dijimos, vamos a volver a destacar que no es necesario realizar, ¿cierto? La complementación, perdón, aminoacídica en un mismo tiempo de comida, sino en un lapso menor a 34 horas. Acá hay algunas recomendaciones de cuántas porciones de cereales al día, por ejemplo, debiera consumir un niño de 2 años, 4 a 7, perdón, desde niños de 2 años hasta la adolescencia, y se refiere a 4 a 7 porciones de cereales, 2 a 4 porciones de legumbres, 3 a 5 porciones de verduras, 2 a 3 porciones de frutas, y ahí el 5 al día nosotros ya lo conocemos, ¿cierto? Ahora, sin embargo, nosotros podemos tener, ¿cierto?, estas recomendaciones que son generales de la Sociedad Americana de Nutrición, pero entendiendo que existe una tremenda diferencia entre el requerimiento de un niño de 2 años versus un adolescente de 15 años, es imposible que con estas recomendaciones un paciente vegetariano pueda tener una adecuada alimentación. Aquí se requiere de un profesional nutricionista, una asesoría personalizada que diga efectivamente cuántas porciones de cereal al día, cuántas porciones de legumbres, cuántas de frutas y verduras que permitan lograr una ingesta adecuada de nutrientes. Bueno, ¿se acuerdan que anteriormente, cierto, habíamos conversado que efectivamente existen antinutrientes presentes en legumbres o en alimentos de origen vegetal que finalmente disminuyen la digestibilidad de las proteínas, aunque tengan una gran calidad aminoácidica, finalmente la digestibilidad disminuye? La verdad es que los estudios dicen que existen varios procesos que nos podrían ayudar. Entre ellos, lo que se ha visto es que al cocinar las legumbres, cereales, papas y tomates que contienen inhibidores de las enzimas digestivas proteolíticas, estas enzimas digestivas proteolíticas se inactivan durante la cocción, de manera que la recomendación es que estos alimentos se consuman cocinados. En el caso de la germinación de semillas, se ha visto que esta conduce a la producción de enzimas que reducen los fitatos y eso mejora la digestibilidad porque ya sabemos que el fitato es un antinutriente. Por otro lado, se ha visto que la fermentación de productos vegetales también puede mejorar la digestibilidad. Así es que, al parecer, ¿cierto? Por ejemplo, el tofu u otros productos fermentados de proteína de soya o de gluten, al parecer podría mejorar la digestibilidad proteica y, por lo tanto, ya en el caso de la soya y el gluten, al ya contener todos los aminoácidos esenciales sin aminoácidos limitantes, ¿cierto? Al fermentar estos productos, ¿cierto? O germinarlos, tal vez podríamos ayudar a mejorar también la digestibilidad y por tanto la calidad general de la proteína. Ahora, una pregunta que se ha hecho, que nos hacemos todos, ¿cierto? Porque todos hablamos, no, la proteína es un nutriente crítico, es importante, tenemos que tenerla en cuenta, no nos podemos olvidar de la proteína en el caso de los pacientes vegetarianos, pero siempre nos preguntamos, ¿el paciente vegetariano necesita más proteínas que el paciente no vegetariano? En este caso me refiero a niños, ¿cierto? Y aquí viene todo el tema de la edad y el sexo. La verdad es que algunos estudios, hace un tiempo atrás, decían que los niños veganos necesitan 1,3 veces más proteínas que los niños omnívoros. Con esto me refiero a niños veganos, no a niños o lácteo vegetarianos o lacto vegetarianos, sino a niños veganos, para poder lograr un adecuado crecimiento y que este crecimiento sea similar a un niño no vegano.
Sin embargo, la verdad es que los estudios actuales y la Sociedad Francesa de Nutrición, la verdad es que lo que recomienda es que la ingesta del niño vegetariano o vegano sea exactamente igual a la ingesta del niño sano, es decir, que la ingesta proteica alcance un 100% de las recomendaciones por edad y sexo. O sea, tenemos dos posturas. Una primera postura que dice que el niño vegano necesita un 30% más y una segunda postura que dice que el niño necesita el 100% de la RDA. Ahora, ¿qué opciones de proteínas tienen los niños vegetarianos y veganos? En el caso de los niños vegetarianos, ¿cierto? Que no consumen leche ni huevo, que tengan o alimentos vegetales que contengan una alta cantidad de proteínas. Tenemos el maní, las almendras, el seitán, los pistachos, el tempé, la carne, perdón, las semillas de calabaza, las lentejas, los garbanzos, el tofu y los guisantes y la leche de soya. En este sentido, es sumamente importante entender que muchas organizaciones internacionales, cuando hablan de la dieta vegetariana o hablan de la dieta vegana, ponen mucho énfasis a la ingesta de fórmulas especiales para niños. Esas fórmulas especiales para niños son fórmulas en base a proteína vegetal o fórmulas en base a un alimento vegetal, pero totalmente fortificadas con dosis de la RDA para los distintos grupos etarios. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel niño que tiene una dieta vegetariana o una dieta vegana, que no consume lácteos y no consume huevo, debe consumir fórmulas lácteas pensadas en niños vegetarianos y veganos. Las fórmulas más usadas son las fórmulas en base a proteína de soya y las fórmulas en base a arroz, a proteína de arroz. Entonces, ¿por qué existe esta diferencia entre una recomendación que nos dice el niño vegano necesita 130% de las recomendaciones del niño no vegano, versus aquello que nos dice el niño vegano o vegetariano debe consumir lo mismo que el niño que no lo es? La verdad es que las recomendaciones difieren porque vienen de organizaciones distintas, que también tienen requerimientos distintos. Ustedes saben que las DRI, ¿cierto? Que son las ingestas de referencia construidas por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, nos dan el mínimo que necesita un niño para tener un adecuado crecimiento y finalmente una adecuada función metabólica, para finalmente tener un equilibrio nitrogenado. Entonces, es importante entender que las recomendaciones que nos da el Instituto de Medicina de Estados Unidos son lo mínimo que el niño necesita. Por lo tanto, las recomendaciones son de ahí hacia arriba. Y estas recomendaciones fueron hechas a una proteína patrón, que es el huevo, y en el caso de los menores de 6 meses, la leche materna. Por lo tanto, estas recomendaciones, en el caso de niños que no son vegetarianos, probablemente permiten un adecuado crecimiento. Sin embargo, en el caso de niños vegetarianos y veganos, probablemente es necesario un 30% más, ya que, como comentamos anteriormente, tienen una mejor digestibilidad. Ahora, si nos vamos a discutir qué se considera una adecuada digestibilidad, la verdad es que se considera una adecuada digestibilidad aquellos alimentos que tienen digestibilidad sobre 95-97%. Todo aquello que esté por debajo de eso se considera un alimento de menor calidad proteica. Por lo tanto, todo aquel alimento, como vimos en la tabla anterior, que sea de origen vegetal, probablemente no está dentro de esa recomendación. Por esa razón, si nosotros vamos a utilizar para el cálculo de requerimientos las recomendaciones que nos hace, ¿cierto? El Instituto de Medicina de Estados Unidos, a través de las DRI, en este caso las últimas, que son del 2006, probablemente deberíamos incorporar un 30% extra porque este es el mínimo para tener un adecuado balance de nitrógeno. ¿Por qué en el caso de las recomendaciones, ¿cierto? Europeas, en este caso
más bien las recomendaciones francesas. Me adelanté un poquito para que lo discutamos al tiro. Ellos recomiendan que sea el 100% de la RDA como mínimo, porque ellos, la recomendación que ellos establecen es a partir del P%. Es decir, ellos no establecen un nivel seguro de ingesta en gramos kilo día, sino que ellos dan un porcentaje del valor calórico total, que es lo que nosotros habitualmente utilizamos en nutrición para estimar requerimientos. Y si ustedes se fijan, las últimas recomendaciones, que son las recomendaciones del grupo para población francesa, las ANSES, para todos los grupos etarios recomienda un porcentaje del valor calórico total mínimo y uno máximo. Por lo tanto, ellos dicen, lo mínimo que debe consumir un niño vegetariano es un 7% y lo máximo es un 17%. Lo que es interesante acá también es que ellos además establecen porcentajes de recomendación de proteínas como valor máximo, lo que también es un dato interesante, ya que en el caso del Instituto de Medicina de Estados Unidos no nos da un rango máximo de ingesta proteica. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos utilizar estas recomendaciones francesas o europeas para estimar el requerimiento en niños vegetarianos o veganos, lo que nos debemos tener claro y tener en cuenta es que no se justifica la recomendación de una ingesta mayor, pero debe estar dentro de los rangos que ellos establecen, dentro de estos rangos de mínimo y máximo, para todos los grupos etarios. Bueno, dentro de los porcentajes, ustedes ya vieron anteriormente, ¿cierto?, los requerimientos de proteína en los distintos grupos etarios. El lactante puro, la leche materna tiene un P% de 7, así que básicamente ese es el valor calórico total que utilizamos. El lactante es mixto, donde ya incorpora la alimentación complementaria, probablemente vamos a llegar al 9 a 12%. En preescolares nos vamos a acercar al 14%, pero nunca sobre ese valor, pues ya vimos en otras, ¿cierto?, clases que la ingesta excesiva de proteínas en menores de 2 años se asocia a obesidad. Y en el caso de preescolares y escolares nos vamos a acercar a un 10 a 15% muy similar al valor calórico total que consumen los pacientes adultos. Bueno, en este sentido es súper importante también que dentro de las recomendaciones que existen en cuanto a la ingesta proteica, lo que se ha visto es que la dieta de un adulto debe contener un 15% de sus aminoácidos como esenciales, y que esto es la mitad de lo que requiere un niño. ¿Y por qué? Porque sabemos que en el caso de los niños escolares, ¿cierto? Y preescolares, ellos se encuentran en una etapa de crecimiento donde obviamente las necesidades de aminoácidos son mayores para tener un adecuado crecimiento longitudinal, y en el caso del lactante es aún más importante, ¿cierto?, el contenido de aminoácidos esenciales, porque es la etapa de mayor crecimiento que uno tiene en toda la vida. O sea, uno cuando al principio el crecimiento de los niños es de 30 a 35 gramos al día, o sea, el único momento de la vida donde el incremento de peso es tan alto y tan rápido. Siguiendo entonces con la línea anterior y la importancia de las proteínas, ya comentamos, ¿cierto?, que la sociedad americana, norteamericana específicamente, y algunas sociedades europeas utilizan el nivel seguro de ingesta de proteínas, que es este valor mínimo que necesita un niño para crecer de forma adecuada, que además está calculado a una proteína de máxima digestibilidad, ¿cierto?, y de una gran calidad aminoácidica con todos los aminoácidos esenciales en las proporciones necesarias. Ya sabemos que en los lactantes se utiliza la leche materna como patrón de comparación, y en el caso de los niños más grandes, ¿cierto?, se utiliza el huevo, la proteína del huevo. A partir de estas recomendaciones, de esta forma de estimar las proteínas, que es el nivel seguro de ingesta, estas sociedades lo que afirman es que si utilizamos este punto de comparación, es probable que en el caso de las mujeres embarazadas vegetarianas y los niños vegetarianos, tengamos que incorporar un porcentaje extra de proteínas a la ingesta para lograr cubrir los requerimientos necesarios.
En el caso de las embarazadas, al parecer es un 10% extra, que varía de acuerdo al trimestre en que se encuentra la embarazada. Se ha visto que este 10% extra es especialmente importante durante el segundo y tercer trimestre y, por supuesto, durante la lactancia materna. En el caso de los vegetarianos estrictos o veganos menores de 2 años, se debe incrementar un 30 o un 35% las recomendaciones de proteínas. Para aquellos vegetarianos estrictos de 2 a 6 años de edad, las recomendaciones de proteínas se deben incrementar en un 20 a 30%. Y por último, para los vegetarianos estrictos mayores de 6 años, las recomendaciones de proteínas se deben incrementar en un 15 a un 20%. A diferencia de lo anterior, en el caso de los niños lacto o vegetarianos, el consumo de proteínas debe estar en un porcentaje que va de un 10 a un 15%, que sabemos es muy similar a sus pares omnívoros. Ahora, como ya comentamos anteriormente, la Sociedad Francesa de Nutrición, ¿cierto? Y Gastroenterología afirma que los niños veganos no necesitan más proteínas, sino que deben mantener su ingesta dentro de estos rangos del porcentaje o valor calórico total de proteínas que ellos recomiendan. En niños más pequeños va de un 7 a un 15-16%, y ya en adolescentes va de un 9 a un 20%. O sea, nosotros, si comparamos este porcentaje de proteína versus el nivel seguro de ingesta, probablemente este porcentaje de proteínas es mayor al nivel seguro de ingesta. Por lo tanto, finalmente estamos seguros que estos pacientes veganos consumiendo este porcentaje de proteínas van a tener una ingesta segura de proteínas y por lo tanto suficiente para un adecuado crecimiento. Dentro de las recomendaciones que establecen todas las sociedades de nutrición y pediatría, la verdad es que todas afirman que la lactancia materna es vital en pacientes veganos y vegetarianos, que si la lactancia materna se sigue hasta el año, 2 años, probablemente hasta el año van a estar cubiertas gran parte del aporte de proteínas, sabiendo que desde los 6 meses debemos incluir alimentación complementaria, legumbres, etc. Sin embargo, aquel lactante no amamantado tiene un mayor riesgo de presentar deficiencias, y aquí no solo hablamos de deficiencias de micronutrientes, sino también de proteínas. Por eso ellos recomiendan que se debe utilizar una fórmula infantil a base ya sea de proteína de arroz o de soya, suplementada por supuesto con el aminoácido limitante. En este caso, en el caso de las fórmulas infantiles a base de proteína de arroz, debe ser suplementada con lisina, treonina y triptófano. Y en el caso de las fórmulas a base de soya fortificadas con metionina, y por supuesto con micronutrientes. De hecho, la Unión Europea, a partir de este año, el 2020, establece que todas las fórmulas infantiles que están enfocadas, ¿cierto?, a este grupo de niños veganos y vegetarianos en base a soya o en base a arroz, deben estar fortificadas con todos los aminoácidos limitantes, pero no solo eso, sino que con vitamina B12, con hierro, con calcio, en fondo con todos los nutrientes y la RDA que corresponde a ese grupo etario. Y como un anexo este año se incorporó el DHA. Por lo tanto, el objetivo es que estas fórmulas de inicio, en este caso porque son para lactantes, imiten el contenido de nutrientes de una leche materna de alta calidad. Por eso que ellos establecen que si se consume una fórmula a base de proteína de arroz o de soya, ¿cierto?, adaptada para la alimentación de un lactante con los aportes necesarios, el niño probablemente va a crecer y va a tener un aporte energético, proteico y de micronutrientes similar al que recibiría, ¿cierto?, un niño alimentado con una fórmula infantil a base de proteína de leche de vaca. Por otro lado, ellos dejan sumamente claro que las bebidas a base de plantas no adaptadas, es decir, que no están fortificadas, que no les incorporamos este aminoácido limitante, no son en absoluto permitidas para lactantes, ya que generan una serie de deficiencias. Independiente que sea una bebida en base a soya o en base a cereales o en base a, por ejemplo, almendras, que está muy de moda el mole de las almendras, esto en absoluto
cumple con los estándares que se necesitan especialmente para lactantes, donde no solo es crucial el crecimiento diario, ¿cierto? El crecimiento rápido, sino también el desarrollo neurológico, ya sabemos, los primeros 5 años de vida. Dentro de los micronutrientes críticos, ¿cierto? Sabemos que el principal es la vitamina B12, porque claramente es el único que se encuentra en alimentos de origen en alimentos únicamente de origen animal. En el caso de otros micronutrientes también se consideran críticos porque los encontramos en alimentos de origen vegetal, pero en pequeña cantidad. Y por último, ¿cierto? Lo que ya todos conocemos es que puede que muchos micronutrientes estén en alimentos de origen vegetal, pero no se absorben de forma adecuada debido al alto contenido de sustancias inhibidoras o antinutrientes como los fitatos y oxalatos en los alimentos de origen vegetal. Ahí tenemos como ejemplo los granos enteros, legumbres, espinacas, ¿cierto? Que finalmente intervienen en la absorción, por ejemplo, de hierro y de zinc. Eh, Otro de los nutrientes críticos que no voy a mencionar en esta presentación, pero que sí se menciona en la literatura extendida, es el uso de sales yodadas, debido a que también en pacientes vegetarianos y veganos puede haber deficiencia de yodo, especialmente en aquellos países donde la sal no es yodada. Sin embargo, también está muy de moda que dentro de el grupo de pacientes vegetarianos o veganos, la familia decida consumir sales más naturales, como la sal de Cahuil, por ejemplo, acá en Chile, que no es yodada. Y eso se ha visto que es un tremendo riesgo, principalmente en los pequeños, porque sabemos que el yodo determina el desarrollo neurológico del niño. Por lo tanto, no podemos permitir, ¿cierto?, que la mujer embarazada ni el niño, el lactante, en este caso el preescolar, también tenga deficiencia de yodo. Por lo tanto, debemos también garantizar en este grupo de pacientes que la sal que el niño consuma sea yodada y en este caso, por supuesto, la embarazada durante el embarazo también consuma una sal yodada. Vamos a partir como primer nutriente crítico con el hierro. Ya sabemos que los alimentos de origen vegetal contienen únicamente hierro Noem, que es más sensible que el hierro en tanto a los inhibidores como a los estimuladores de la absorción de hierro. Y de ahí viene el por qué es un nutriente crítico. Además, lo que se ha visto en la práctica clínica es que los niños vegetarianos pueden presentar menores depósitos de hierro. O sea, per se el niño vegetariano tiene menos depósitos, por lo tanto hay más riesgo de que una vez que se depleten estos depósitos, el niño pueda llegar a anemia. Es por eso tan importante que como nutricionistas estemos atentos a los signos clínicos de deficiencia de hierro y tratar de monitorear los indicadores bioquímicos que nos permitan ver si es que existe un riesgo de anemia o de alguna otro tipo de alteración. En este sentido, uno de los indicadores que más nos va a ayudar a sospechar de anemia es la ferritina sérica, porque obviamente evalúa las reservas de hierro y por tanto nos permite anteponernos a la anemia propiamente tal cuando medimos hemoglobina y hematocrito. En este caso, en Chile, ¿cierto? Contamos con la fortificación de hierro en el pan, en algunos fideos, ¿cierto? En la leche purita fortificada. Sin embargo, en muchas ocasiones, aquel grupo de pacientes veganos y vegetarianos utilizan harinas sin fortificar y eso aumenta aún más el riesgo de deficiencia de hierro. En conclusión, lo que se ha visto y la recomendación es que veganos y lacto-vegetarianos requieren 1,8 veces más hierro que los no vegetarianos, principalmente debido a la biodisponibilidad diferencial. Ya vimos debido a que los alimentos de origen vegetal solo contienen hierro Noem. Y en este sentido, ¿por qué es tan relevante el hierro M y el hierro Noem? Porque se ha visto que el hierro M, como ya mencionamos, está únicamente en alimentos de origen animal y su contenido en los alimentos de origen animal va de un 40 a un 60%, es decir, los alimentos de origen animal, además de contener hierro M, también contienen hierro no M. Sin embargo, los alimentos de origen vegetal solo contienen hierro no M. Por lo tanto, la única forma, ¿cierto?, de consumir hierro
en el caso de veganos y vegetarianos, o la única forma de hierro que veganos y vegetarianos consumen es el hierro Noem. Y en el caso del hierro Noem, la absorción es muy variable y es muy baja. De hecho, va entre un 2 y un 5%. Y depende de varios factores, desde las reservas de hierro en el organismo hasta componentes, como ya dijimos, algunos antinutrientes que intervienen en su absorción. En cambio, el hierro M tiene una absorción constante que va de un 20 a un 25%. Por eso que ya dijimos que aquel grupo de pacientes veganos y vegetarianos requiere 1,8 veces más que aquel paciente omnívoro. Ya sabemos que hay distintas maneras, ¿cierto?, de mejorar la absorción de hierro Noem. Conocemos la vitamina C, ¿cierto?, que ayuda a mejorar la absorción. Y ahí es vital, ¿cierto?, el combinar, ¿cierto?, los alimentos ricos en vitamina C con aquellas fuentes de hierro Noem. Y por supuesto tratar de estar atentos a aquellos alimentos que contienen antinutrientes y tratar de utilizar diferentes técnicas que nos permitan disminuir el contenido de fitatos, por ejemplo, que finalmente disminuye la absorción de hierro, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes a la hora de mejorar la absorción de hierro Noem son estas técnicas que les había mencionado, ¿cierto?, para aumentar la absorción de hierro. Una de ellas es la maceración y el malteado, que permite disminuir el contenido de fitatos de la cáscara. También el remojo por 24 horas, que permite eliminar las saponinas y los polifenoles en cereales y leguminosas. También el calentamiento suave, que permite aumentar la absorción de hierro Noem en tubérculos, cereales y leguminosas. Y ya sabemos, en el caso de los alimentos ricos en vitamina C, que aumentan, ¿cierto?, la absorción de hierro y también disminuyen, ¿cierto?, el efecto de los fitatos. Bueno, ¿qué ¿qué inhibidores de la absorción de hierro deberíamos tener en cuenta? Deberíamos siempre tener en cuenta los fitatos, los taninos, ¿cierto? Que están no solo en el té, sino también en algunas hierbas, el café o cafeína, el cacao, ¿cierto? La fibra dietética, los polifenoles y el calcio, que ya sabemos actúa como un inhibidor competitivo del hierro. Todos estos pueden disminuir la absorción e incluso inhibir esta, y por lo tanto deberíamos tratar de equilibrar su consumo. En el caso de la aminoácido lisina, que es bastante abundante en las legumbres, así como en los procesos de fermentación del pan, que eliminan parcialmente los fitatos, se ha visto que aumentan también la biodisponibilidad del hierro. Así es que siempre deberíamos procurar, ¿cierto?, utilizar estas técnicas para disminuir el contenido de antinutrientes en los alimentos, para mejorar la absorción de hierro Noem, utilizar, ¿cierto?, la vitamina C, para mejorar la absorción de hierro. Y en el caso de aquellos pacientes veganos y vegetarianos que estén dispuestos a consumir cereales fortificados con hierro, por supuesto, estimular este consumo, especialmente en Chile, donde la harina es fortificada, algunas pastas y otros alimentos que también por ley, ¿cierto?, de forma voluntaria son fortificados. Y por supuesto, evaluar eventualmente la suplementación en los casos que sea necesario. Bueno, como ya comentamos, ¿cierto? Anteriormente, en el caso de los lactantes que consumen fórmulas, porque obviamente no pueden consumir lactancia materna y están consumiendo fórmulas lácteas en base a proteína de arroz o a proteína de soya, que están totalmente fortificadas, ¿cierto?, con las RDA de este grupo etario. En ese caso, no es necesario suplementar hierro. ¿Por qué razón? Porque ya esta fórmula está fortificada, ¿cierto? Y está preparada
y especialmente diseñada para este grupo etario. Por lo tanto, siempre que tengamos pacientes que no reciben leche materna, debemos fomentar el mayor tiempo posible, ¿cierto?, estas fórmulas infantiles fortificadas con hierro. De hecho, son tan útiles que incluso algunas sociedades recomiendan que estas fórmulas infantiles en base a arroz o soya fortificadas se entreguen hasta al menos los 6 años de edad, con el fin de, por supuesto, garantizar un aporte adecuado y finalmente un crecimiento adecuado y evitar, por supuesto, en el caso del hierro, la anemia. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres, cierto, que lactan, que entregan leche materna a los niños veganos o vegetarianos? En ese caso, igual que en el caso de las mamás que entregan leche materna no vegetarianas, deben suplementar con hierro desde el 4.er mes de vida, ¿cierto? 1 miligramo por kilo al día, que es la recomendación ministerial. Ahora, tan pronto como se detiene el consumo de estas fórmulas infantiles fortificadas, es importante tener en cuenta que se debe implementar la suplementación de hierro lo más rápido posible. Y esto es especialmente importante desde la adolescencia y en mujeres en edad fértil, debido, por supuesto, a la menstruación y a estas pérdidas que hacen que el requerimiento de hierro sea mayor. Ahora, ¿cuánto se debería suplementar? La verdad es que como la suplementación es profiláctica, debería suplementarse las DRI. Esa es la recomendación. Por supuesto, las DRI de acuerdo a edad y sexo. ¿Qué pasa con el calcio? La verdad es que el calcio es otro nutriente crítico, porque se ha visto que en niños veganos especialmente hay una ingesta de calcio por debajo de las recomendaciones. Y se ha visto que esta ingesta disminuida de calcio es especialmente importante en adolescentes. ¿Por qué? Porque sabemos que el requerimiento de adolescentes de calcio es muy alto, es de 1.300 miligramos al día. Y si nos vamos a la realidad chilena, ni siquiera los adolescentes omnívoros cumplen esta recomendación, que es sumamente alta. Por lo tanto, efectivamente el grupo de adolescentes es un grupo que debemos vigilar y que probablemente vamos a tener que suplementar. ¿Por qué es tan importante? No solo porque el requerimiento es el más alto de toda la vida, que son 1.300 miligramos, sino también porque estamos en el periodo de crecimiento rápido, de elongación de huesos largos. Por lo tanto, ahí la osificación es parte importante desde la adolescencia hasta los 20 años y 25 años en el caso de los hombres. Lo que se ha visto es que gran parte de las dietas veganas mal planificadas solo alcanzan un 50% de la DRI. Por lo tanto, en la mayoría de los casos la recomendación es suplementar o las DRI o al menos el 50% de estas. Ahora, es importante entender que el riesgo de deficiencia, de tener deficiencia de calcio aumenta eh, después de la lactancia, porque todos sabemos que durante la lactancia, independiente que la mamá tenga adecuadas reservas de calcio o no las tenga, o no tenga una adecuada ingesta de calcio, el cuerpo, ¿cierto?, saca de sus reservas desde el hueso, ¿cierto?, calcio, y finalmente al niño durante la lactancia materna nunca le va a faltar la cantidad de calcio necesaria. Obviamente va a ser la madre la que va a ver depletadas sus reservas de calcio a nivel del hueso, pero en este caso al lactante no va a tener deficiencia de calcio y no va a haber afectada su ingesta. Por lo tanto, las recomendaciones dicen que después del destete es esencial la ingesta de productos fortificados con calcio. Así es que siempre deberíamos dentro de la consulta orientar a la compra de alimentos fortificados con calcio. En este caso pueden ser productos a base de soya, cereales, jugos o verduras de hoja que también contienen una mayor cantidad de calcio. En el caso de las verduras de bajo contenido de oxalatos, como las coles, se ha visto que efectivamente proporcionan una gran cantidad de calcio y de buena biodisponibilidad. Dentro de las recomendaciones, además de lo anterior, que es justamente vigilar la ingesta, especialmente en adolescentes, se ha visto que
una buena opción es realizar una prueba de densidad mineral ósea a partir de un DEXA o densitometría, ya que en aquellos casos en que nosotros sospechamos que hay una disminución de la densidad mineral ósea, efectivamente hay que comenzar con una suplementación y, por supuesto, con el fin de prevenir fracturas, especialmente en adultos mayores veganos. Por otro lado, tal como les comenté anteriormente, en aquellos niños que no consumen fórmulas lácteas vegetales fortificadas con calcio, se sugiere la suplementación de forma rutinaria. Y las dosis de suplementación son las de DRI. Ahora, ¿qué fuentes de calcio tenemos y qué tasa de absorción tienen estas? La verdad es que hay fuentes de muy buena absorción y que son de origen vegetal, que ya comentamos, que son las verduras de la familia de las coles, y ahí está el repollo, el brócoli, los berros, la rúcula. Dentro de los alimentos de origen vegetal de absorción moderada, que va de un 20 a un 30%, tenemos las legumbres, y ahí eso incluye la soya y el tempeh, y algunas lentejas y garbanzos. Y ya, obviamente, dentro de, de ese mismo grupo tenemos frutos secos, semillas, algunas frutas, ¿cierto? Y como absorción muy baja, de un 5 a un 10%, aunque contienen calcio, pero son muy ricas en oxalatos que actúan como antinutrientes, ¿cierto? Y disminuyen la biodisponibilidad, están las espinacas y el acelga. La verdad es que la ingesta adecuada de calcio es más que esencial en la población pediátrica, porque, como ya vimos, la mineralización ósea y el pic de masa ósea se alcanza en de los 20 a los 25 años. Así que deberíamos sí o sí realizar seguimiento. Si sospechamos, medimos densidad mineral ósea, y si incluso tenemos evidencia de fractura, deberíamos con mayor razón comenzar a suplementar. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿cierto?, de el equivalente de calcio en algunos alimentos, básicamente 150 ml de leche de vaca contienen 180 miligramos de calcio elemental, y eso equivale a, por ejemplo, 400 gramos de vegetales verdes, 50 gramos de tofu, 70 gramos de almendra. Probablemente es mucho más realista la ingesta de 50 gramos de tofu, 70 gramos de almendras versus la ingesta de 600 gramos de naranja, por ejemplo. Entonces, efectivamente, una de las opciones es consumir alimentos como las col o el tofu, que tienen un contenido más alto de calcio. Sin embargo, como ya vimos, la absorción no es tan eficiente como la absorción de el calcio que se encuentra en la proteína de leche de vaca. Bueno, llegamos después del calcio, ¿cierto?, a la vitamina D, que es una vitamina que está muy de moda, ¿cierto? Bueno, yo personalmente trabajo con esta vitamina y fortificación. Y la verdad es que sabemos que la vitamina D se encuentra en una cantidad limitada de alimentos, muy limitada, en algunos pescados grasos, y la cantidad que contienen estos pescados grasos es muy variable de acuerdo al tipo de pescado. Si es pescado del Atlántico versus un pescado de aguas del Pacífico, por ejemplo, lo que se ha visto es que aquellos pescados que son producidos en criadero contienen prácticamente la mitad de vitamina D que aquellos pescados silvestres, justamente por la exposición al sol de este pescado. Por lo tanto, uno de los factores que hace que aumente el riesgo de deficiencia de vitamina D es que ya tenemos pocos alimentos que son fuente de vitamina D. El pescado, ya sabemos, es fuente animal, así es que totalmente descartado en el caso de veganos y vegetarianos. La yema de huevo también contiene vitamina E, no mucha, 20 a 40 unidades internacionales, pero también de fuente animal, por lo tanto solo aquellos lactos vegetarianos quizás lo podrían consumir, pero el resto está totalmente descartado. Y obviamente los productos lácteos, pero que están fortificados. En Chile los productos lácteos no están fortificados de forma mandatoria, por lo tanto deberíamos descartar los productos lácteos no solo para veganos y vegetarianos, sino también para omnívoros, al menos en nuestro país.
Por esa razón es que se considera la vitamina D un nutriente crítico, porque no lo es solo para pacientes veganos y vegetarianos, sino para población general. Un estudio publicado en un grupo de pacientes finlandeses demostró que la ingesta de vitamina D es menor en pacientes veganos que en omnívoros, justamente porque las pocas fuentes que existen, que son pescados y huevos, y en el caso de Finlandia, lácteo fortificado, no la consumen los pacientes veganos y vegetarianos. Por lo tanto, efectivamente el grupo de pacientes veganos es un grupo que debiéramos tener siempre presente respecto a vitamina D. Ahora, ¿qué pasa con las recomendaciones de vitamina D respecto a ingesta? Las recomendaciones de ingesta en niños más pequeños es de 400 unidades internacionales y desde el año hasta los 18 años es de 600 unidades internacionales. Por lo tanto, las DRI, ¿cierto?, son claras y establecen que esa debe ser la ingesta. Sin embargo, lamentablemente en Chile nosotros estamos dentro de los países que tienen factores de riesgo de deficiencia. Ahora, ¿por qué Chile es un país con factores de riesgo de deficiencia? Uno de los factores más importantes es porque en Chile no tenemos un adecuado espectro UVB, de los rayos UVB que por supuesto nos proporciona el sol. ¿Y cuál es la razón? Porque estamos en una latitud alejada del Ecuador. Sobre latitud 30-35 se ha visto que o vivir en una latitud sobre latitud 30-35 es un factor de riesgo porque llega una menor cantidad de rayos UVB y por lo tanto hay una menor síntesis de vitamina D en la piel. Además, durante los periodos de invierno y otoño, aún menos llegada de los rayos UV, ¿cierto?, por la inclinación del sol. Además, Chile es un país ampliamente contaminado, desde Santiago hacia el sur, la verdad es que se disparan, ¿cierto?, las tasas de polución y de contaminación atmosférica. Por otro lado, los tiempos de exposición al sol son muy bajos. En Chile, gran parte de la población, más del 95% de la población chilena, ¿cierto?, es sedentaria. Por lo tanto, la posibilidad de que esas personas se expongan al sol y entre las 10 y las 3 p.m. disminuye bruscamente, especialmente porque sabemos que esos son los horarios de más riesgo de padecer, por ejemplo, de que se genere, por ejemplo, un cáncer de piel, un carcinoma. Y por supuesto, el uso de bloqueadores y siempre haber una eterna pelea, ¿cierto?, entre los especialistas en endocrinología y los especialistas en dermatología, ya que siempre nuestro dermatólogo nos recomienda usar bloqueador y al usar bloqueador automáticamente estamos bloqueando la síntesis de vitamina D en la piel. Bueno, como ya les comenté entonces, las fuentes alimentarias son otro problema, ¿cierto?, a la hora de la ingesta de vitamina D, y es por esa razón que está extendido en todo el mundo la suplementación de vitamina D en niños. Ya en Chile, ustedes ya saben, a nivel de atención primaria y también de salud privada, se suplementa todo niño menor de 1 año con 400 unidades internacionales al día. Lamentablemente en Chile la adherencia es muy baja, menor a un 50%. Así que debemos estar siempre recalcando y recordando la importancia de la suplementación con vitamina D. Sin embargo, en otros países no suplementan solo hasta el año, sino que hasta los 6 años. Y a nivel internacional la recomendación actual es suplementar durante toda la vida a los niños y adultos con vitamina D, debido a que ya dijimos, la ingesta de vitamina D a través de fuentes naturales es muy baja. Ahora, ¿por qué yo digo que la ingesta de vitamina D es muy baja? Porque hace algunos años atrás, el año 2012, se evaluó una encuesta que se llama la Encuesta Latinoamericana de Nutrición y Salud. Se evaluó la ingesta de vitamina D y se concluyó que la ingesta general de la población adulta chilena no supera las 120 unidades internacionales. Ya dijimos que la RDA es de 600, o sea, ni siquiera llegamos al 20% de la RDA
de ingesta de vitamina D. Por lo tanto, sí o sí, independiente del grupo etario, probablemente la recomendación es que suplementemos a los niños menores de un año con 400 unidades internacionales y mayores de un año con 600 unidades internacionales. Y cuando tengamos evidencia de que existen más de 2 factores de riesgo de deficiencia de vitamina D, podríamos suplementar con dosis más altas, que en este caso serían dosis de 600 a 1000 unidades internacionales. ¿A qué me refiero con factores de riesgo? Ya dijimos la latitud, ¿cierto? Hablamos también de baja ingesta de vitamina D, hablamos de las épocas de otoño e invierno y por supuesto otro factor que puede influir es el color de la piel, ya que finalmente actúa como un bloqueador natural de la síntesis de vitamina D, lo que lo hace otro factor de riesgo, ya que gran parte de los chilenos somos un fototipo de piel 4 a 5, que es justamente el fototipo de piel que tiene un mayor riesgo de deficiencia debido a menor síntesis de vitamina D. Ahora, aquí uno de los puntos que yo menciono en la diapositiva es la obesidad, y la verdad es que podríamos hablar toda una clase sobre obesidad y vitamina D, pero de forma general podemos decir que el tejido adiposo secuestra la vitamina D, tiene una afinidad importante por la vitamina D, y lo que hace el tejido adiposo es guardar la vitamina D en el tejido adiposo e impide que esté circulando en el torrente sanguíneo. Y como no está circulando, no ejerce sus funciones biológicas. Por lo tanto, aquellos pacientes con obesidad tienen un mayor riesgo de padecer deficiencia de vitamina D. Es por eso que la recomendación en pacientes obesos es dar 2 a 3 veces la RDA, es decir, 600 por 2 a 3 veces. O sea, puede ser hasta 1800 unidades internacionales. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo un paciente al que le tomo la vitamina D y tiene deficiencia? ¿Qué significa deficiencia de vitamina D? Significa tener niveles menores a 20 nanogramos por ml en el examen bioquímico cuando yo mido la 25-hidroxivitamina D. Si ese paciente tiene deficiencia menor a 20, o sea, tengo evidencia clara, ¿cierto? A través de exámenes bioquímicos, lo que yo puedo hacer es suplementar con dosis más altas. Y estas dosis son o de mantención o megadosis. Las dosis de mantención consisten en 2000 unidades internacionales al día de forma permanente o 50.000 unidades internacionales a la semana por 6 semanas. Estas megadosis, por supuesto, que aumentan mucho más rápido en los niveles. Sin embargo, una desventaja es que hay grandes variaciones luego de la ingesta de estas megadosis. Ahora, ambas recomendaciones establecen que luego de estas 6 semanas de 2000 unidades internacionales al día o 50.000 unidades internacionales a la semana, debe el paciente pediátrico continuar con dosis de mantenimiento que van de 600 a 1000 unidades internacionales en niños de 1 a 18 años y de 400 a 1000 unidades internacionales en niños menores de 1 año. Bueno, nos quedó claro, ¿cierto?, el tema de la vitamina D, entonces vamos a seguir con la vitamina B12, que claramente todos sabemos es el nutriente más crítico, ya que solo lo encontramos en alimentos de origen animal. En ese sentido, se han encontrado no exactamente la vitamina B12, pero algunas variantes de esta vitamina en ciertas variedades de algas y setas. Sin embargo, no está claro que la forma en que se encuentra esta vitamina en estos alimentos es biológicamente activa. Y si no es biológicamente activa, finalmente esta vitamina no nos sirve, digamos. O sea, no podemos suplementar a un paciente pediátrico con esta vitamina porque actualmente la evidencia estipula, ¿cierto? Y afirma que estas algas que contienen vitamina B12 al parecer es una variante de esta vitamina y por lo tanto no ejerce la función biológica de la vitamina B12. Por lo tanto, lo prudente es no considerar este suplemento como viable y fiable, a menos que tengamos un alimento que esté explícitamente fortificado
con una vitamina B12 con función biológica, digamos, activa y normal. Normalmente los alimentos vegetales que más se fortifican con vitamina B12 son las leches vegetales, como ya las mencionamos anteriormente, ¿cierto? Las de soya, de arroz, y la levadura nutricional. Bueno, el aporte de vitamina B12, la verdad es que es prácticamente nulo, o sea, es nulo, digamos, en los alimentos de origen vegetal y es bastante alto, especialmente en las carnes. Y obviamente la leche también contiene, pero en una menor proporción. Por lo tanto, ya sabemos, la única forma de proporcionar vitamina B12 a un paciente vegetariano o vegano es a través de la suplementación o de la ingesta de alimentos fortificados, ya que la vitamina B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal, especialmente en carnes rojas. ¿Qué pasa ahora con los recién nacidos amamantados de forma exclusiva por su mamá vegana? La verdad es que lo que se ha visto en la práctica clínica es que si la madre durante el amamantamiento o el embarazo no se suplementa con vitamina B12, se pueden generar efectos eh, realmente nocivos para el lactante. De hecho, si el lactante durante el proceso de la lactancia materna presenta deficiencia de vitamina B12, en este caso una deficiencia severa, se puede generar una forma aguda de acidosis metabólica, en donde aumenta el ácido metilmalónico y el amonio, lo que puede generar un coma. Y finalmente un daño severo del sistema nervioso central. Esto obviamente ocurre si el niño no es suplementado con vitamina B12 de forma oportuna. Por lo tanto, es sumamente importante que la madre durante el embarazo, ¿cierto? Y durante la lactancia, si es que no está entregando suplementos al bebé, durante la lactancia, ella se suplemente, ya que se puede generar un coma similar al que se genera en la acidemia metilmalónica, que ustedes saben que puede ser mortal, ya que aumenta el amonio a niveles tóxicos. Incluso es necesario hacer una diálisis porque estos niveles tóxicos de amonio, ¿cierto?, son tóxicos para el cerebro y finalmente generan o pueden generar un daño neurológico profundo. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que las madres con dietas veganas o vegetarianas deben tomar suplementos de vitamina B12 y que estos deben ir combinados con otros nutrientes como hierro, zinc, yodo, vitamina D y el DHA. Ahora, ¿qué consecuencias genera la deficiencia de vitamina B12? Bueno, ya comentamos, ¿cierto?, que durante la lactancia y durante los primeros meses del lactante se puede generar este coma metilmalónico, pero además de este proceso agudo, digamos, que obviamente uno al escucharlo se asusta mucho más, están también otros trastornos como los trastornos hematológicos o neurológicos. También un paciente con deficiencia de vitamina B12 puede presentar anorexia, hipocrecimiento, puede presentar además un electroencefalograma normal y en algunos casos hiperpigmentación, principalmente de tipo palmar o plantar, es decir, en la planta de manos y pies. Siempre que en la consulta veamos este tipo de signos clínicos, debemos sospechar de deficiencia de vitamina B12. Por lo tanto, es súper importante que cuando nos llega a la consulta un paciente vegano o vegetariano, especialmente pacientes veganos, ¿cierto? Pediátricos, evaluemos estos signos clínicos, por ejemplo, la hiperpigmentación palmar o plantar, tal vez el antecedente de un electroencefalograma normal, ya sea hipocrecimiento, anorexia o que el niño efectivamente no quiera alimentarse por falta de apetito y algún trastorno neurológico o, por ejemplo, de retraso del desarrollo psicomotor, ya que probablemente en ese caso sea necesario medir los niveles de vitamina B12 y suplementar lo antes posible. ¿Qué es lo complejo de esto? Que la deficiencia de vitamina B12 efectivamente es tratable, tanto en lactantes como en niños más grandes. Sin embargo, las consecuencias neurológicas demoran años en desaparecer y en algunos casos pueden ser irreversibles.
Por lo tanto, es súper importante dejar sumamente claro que el daño neurológico afecta el desarrollo cognitivo del paciente y que finalmente puede impactar en su inteligencia fluida y pensamiento divergente durante su desarrollo y finalmente en su época de adulto. Ahora, no solo la vitamina B12 es importante durante la época, ¿cierto?, de la lactancia o durante la época escolar, sino que además aumenta el riesgo de producir anemia megaloblástica. Ya sabemos que la deficiencia de vitamina B12 franca, ¿cierto?, produce esta anemia megaloblástica. Sin embargo, muchas veces esta anemia megaloblástica está oculta por los niveles de homocisteína. Al aumentar la homocisteína, esta anemia megaloblástica no la vemos de forma evidente en los exámenes bioquímicos. Es por eso que es importante, junto con medir hemoglobina, hematocrito, también medir los niveles de homocisteína sérica. Y bueno, sabemos que no solo afecta, en este caso, en los niveles, digamos, de vitamina B12 en sangre y por lo tanto aumenta el riesgo de anemia, sino que además se ha visto que la deficiencia de vitamina B12 aumenta el riesgo de eventos cardio y cerebrovasculares en la edad adulta y no solo cardiovasculares, sino también el síndrome metabólico en general. Entonces, es importante la suplementación en forma de cianocobalamina en pacientes veganos y vegetarianos. Eh, si es que el paciente está consumiendo fórmulas en base a arroz o soya adecuadamente fortificadas, no es necesario la suplementación. Sin embargo, si el paciente no está consumiendo esta fórmula, sí o sí se debe suplementar con cianocobalamina. ¿En qué dosis se deben suplementar? La verdad es que los niños alimentados con leche materna por una madre que no se suplementa deben suplementarse con dosis de 0,4 a 0,5 microgramos por día para evitar las deficiencias y el daño neurológico asociado a estas deficiencias. Acá, bueno, les dejo un recuadro de las recomendaciones de cuánto se debe tomar en los distintos grupos etarios y también según el tipo de vegetariano, por supuesto. Y en ese sentido, lo que se ha visto es que las recomendaciones de 1 a 3 microgramos por día, que son las recomendaciones de la DRI de ingesta de B12, son suficientes solo para aquellos pacientes que tienen reservas adecuadas de vitamina B12. Cuando un paciente ya no tiene reservas o ya tiene deficiencia, digamos, de vitamina B12, se deben dar dosis más altas. Y acá lo que se plantea es, por ejemplo, dar una dosis única de inyección intramuscular en casos de deficiencia severa manifiesta, especialmente en lactantes, que son 1000 microgramos digamos, intramuscular, de manera de reponer de forma agresiva y rápida las reservas de vitamina B12. Ahora, ya dijimos que las recomendaciones de 1 a 3 microgramos de la DRI son adecuadas solo para aquellos que tienen reservas suficientes y es por esto que la recomendación entonces para aquellos pacientes con evidencia, ¿cierto?, de depresión de las reservas o una deficiencia franca de vitamina B12 es que consuman suplementos orales que van de 5 a 25 microgramos al día. Bueno, la Sociedad Europea y gran parte de las autoridades de estas sociedades lo que recomiendan es que debido a la absorción limitada de la vitamina B12, que muchas veces es inferior al 50%, las dosis recomendadas de vitamina B12 debieran alcanzar al menos 4 microgramos al día después de los 4 años de edad, porque finalmente es la única forma de asegurarnos de que la ingesta sea suficiente y que hayan adecuadas reservas en caso de, por ejemplo, que haya un par de días o un par de semanas que no haya ingesta del suplemento. A diferencia de las recomendaciones anteriores,
donde efectivamente se sugiere la inyección intramuscular. La verdad es que la Sociedad Francesa de Nutrición no recomienda las megadosis intravasculares, ya que, igual que en el caso de la vitamina D, hay una gran variación en los niveles séricos de la vitamina, sino que más bien recomiendan una ingesta diaria. Ahora, gran parte de las organizaciones también son realistas respecto a que muchas veces para los pacientes es difícil la ingesta diaria y la adherencia al suplemento, y ahí hay que evaluar. O sea, si tú ves que efectivamente es una familia tal vez que no tiene tan buena adherencia al tratamiento, probablemente lo mejor es la inyección intravascular. Por el contrario, si es una familia preocupada, que realmente está comprometida con el tratamiento, uno podría recomendar la dosis diaria. Bueno, acá les dejo las recomendaciones de vitamina B12 en pacientes veganos específicamente. Y las recomendaciones van en dosis únicas diarias, en dosis repetidas y en megadosis. Bueno, por otro lado, la verdad es que tenemos el nutriente, ¿cierto? Que para todos nosotros es un poco enigmático, porque todos sabemos que el zinc, aunque es un nutriente, ¿cierto? Crítico para la alimentación, la verdad es que muchas veces se nos olvida, porque las formas de medir zinc están, no sé si cuestionadas, pero no están muy validadas. Ya sabemos que se puede medir el zinc en el pelo, pero la verdad es que actualmente se ha dicho que no es una buena forma de medirlo, entonces se ha tratado de utilizar otros metabolitos y aún así, la verdad es que no hay un indicador único que diga, este indicador permite medir el zinc y con este yo me puedo asegurar si los niveles están adecuados o no. Entonces, por esa razón, se ha visto que el zinc efectivamente es un nutriente crítico en las dietas vegetarianas y la razón principal es porque se asocia al crecimiento. De hecho, ustedes saben que la evidencia dice que aquellos niños que tienen evidencia de zinc demostrada se pueden ver beneficiados cuando presentan talla baja. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente con talla baja, con deficiencia de zinc demostrada, si yo lo suplemento con zinc, probablemente va a mejorar su crecimiento. Entonces, de ahí viene la importancia de una ingesta adecuada de zinc, especialmente en niños, y por supuesto en este caso en niños veganos, y por esa razón la recomendación es consumir fórmulas, idealmente hasta los 6 años, fortificadas con micronutrientes, como ya dijimos, vitamina D, hierro, calcio, vitamina B12 y también zinc. Ahora, claramente, el zinc, además de ser importante porque tiene que ver con el crecimiento de los niños, es también un nutriente crítico en pacientes vegetarianos porque la biodisponibilidad total del zinc es menor en dietas vegetarianas. Por supuesto, porque hay antinutrientes que impiden su absorción, además hay competencia, ¿cierto? Hay inhibición por competencia y por esa razón se ha visto que es importante considerar el zinc como un nutriente crítico. Sin embargo, en general, lo que se recomienda es suplementar las DRI en los casos que sea necesario y no más o el doble de estas, porque muchas veces uno podría pensar, bueno, como es un nutriente crítico, tengo que suplementar más de la DRI y la verdad es que no es el caso, sino que se debe suplementar lo que se requiere, que en este caso es la dosis diaria de referencia. Bueno. Para ya comenzar a finalizar el tema de los nutrientes críticos, tenemos el omega 3. La verdad es que claramente el omega 3 es un nutriente importante en pacientes vegetarianos, especialmente por el DHA. Probablemente en pacientes vegetarianos y veganos que tienen una dieta rica en ácido graso linolénico a través del aceite de soya, el aceite de canola, ¿cierto? El aceite de linaza, el aceite de chía, probablemente no va a haber deficiencia de ácido graso linolénico,
Sin embargo, ya sabemos que la conversión de ácido graso linolénico a DHA-EPA es muy bajo, y en el caso de los lactantes, el DHA-EPA es fundamental para el desarrollo de la retina, desarrollo neurológico, y finalmente para el crecimiento general. Por eso que se considera como nutriente crítico propiamente tal el DHA y el EPA, ya que como dijimos, efectivamente, si existe una adecuada ingesta de aceites ricas en ácido graso linolénico, probablemente no va a haber riesgo de deficiencia. En este caso, la sugerencia es incluir dentro de la dieta de niños veganos y vegetarianos la ingesta de el DHA y el EPA proveniente de aceite de algas, ya que se ha visto que efectivamente dos tipos de algas contienen grandes cantidades de EPA y DHA que son activas, digamos, o sea, tienen una adecuada función biológica y finalmente puede ejercer las funciones especialmente en lactantes. Ahí les dejo los nombres de ambas especies que se sugiere como posibles suplementos de EPA y DHA. Ahora, ¿qué dosis se recomienda? La verdad es que se recomienda un suplemento de 100 miligramos día a partir de un año, en el caso obviamente que no consumiera estas fórmulas a base de soya o de arroz, que ya vienen fortificadas con DHA. Ahora, en Chile no tenemos la reglamentación europea, no tenemos la reglamentación norteamericana, y la oferta de fórmulas lácteas en base a proteína de leche de arroz o en base a proteína de soya es muy limitada. De hecho, las que tenemos actualmente son orientadas a menores de un año. ¿Ya? Y existe una única marca. Entonces, la verdad es que es bastante complejo en Chile aplicar estas recomendaciones cuando no contamos con fórmulas infantiles de la calidad y con la legislación que hay en la sociedad, en las sociedades europeas y norteamericanas. Bueno, acá dejo las DRI de los nutrientes críticos de las dietas vegetarianas. Ya comentamos que gran parte de la suplementación recomendada es básicamente las DRI, excepto en el caso de la vitamina B12 y la vitamina D, que ya comentamos anteriormente cuál es la recomendación de suplementación en pacientes veganos y vegetarianos, ya que ya comentamos, ¿cierto?, que ambos son nutrientes excepcionales, ya que la vitamina D ya es un nutriente crítico en toda la población y la vitamina B12 por su menor absorción también pasa a ser, ¿cierto?, de una mayor relevancia y se requiere una mayor ingesta. Bueno, para finalizar vamos a hablar un poquito de fitoestrógenos. La verdad es que siempre surge la duda de qué pasa con los niños veganos y vegetarianos que consumen altas cantidades de proteína de soya, que son ricas en fitoestrógenos. La verdad es que lo que se ha visto y los estudios lo que han visto es que en mujeres premenopáusicas, la verdad es que se retrasa la llegada de la menopausia cuando consumen una mayor cantidad de alimentos que contienen proteína de soya y fitoestrógeno, porque obviamente es como que estuvieran, ¿cierto?, todavía con un aporte mayor de estrógenos y por eso la, menopausia, ¿cierto?, se retrasa. Sin embargo, en el caso de las mujeres, de las niñas prepuberales, no se ha visto ese efecto. Es decir, si hay niñas prepuberales que consumen fitoestrógenos, en los estudios lo que se ha visto es que no se adelanta la pubertad, porque obviamente en este caso sería el efecto contrario. En el caso de las mujeres, ¿cierto?, que están por llegar a la menopausia, aquí lo que se vio ya fue que se atrasa la menopausia y llega después la menopausia. En cambio, en el caso de las niñas no se vio ese efecto en niñas que eran vegetarianas y consumían una mayor cantidad de isoflavonas y fitoestrógenos, sino que la verdad es que la llegada de la pubertad era lo esperado de acuerdo a la edad biológica de la paciente. Así es que en ese sentido podríamos quedarnos tranquilos respecto a la ingesta de proteína de soya y fitoestrógenos en niñas prepuberales.
Bueno, acá les voy a dejar un resumen de las recomendaciones respecto a suplementación en dietas vegetarianas, desde proteínas hasta micronutrientes. Les dejo algunos consejos prácticos para que ustedes lean con atención en su casa. Y como conclusión, la verdad es que efectivamente podemos decir que las dietas vegetarianas bien planificadas y con un adecuado suplemento y seguimiento son una opción de estilo de vida saludable. Sin embargo, gran parte de las organizaciones internacionales no recomiendan las dietas veganas para niños, ya que existe un alto riesgo y probablemente los riesgos superan los beneficios. Ya sabemos que hay nutrientes críticos, que la ingesta proteica es importante, que es importante la suplementación de vitamina B12 especialmente, de vitamina D, tener cuidado con el calcio, con el zinc, y el DHA y el EPA, por supuesto, y que es importante siempre, en el caso en que la familia decida emprender una alimentación vegana o vegetariana, tener la mayor flexibilidad posible con el fin de asesorar y no asustar, porque sabemos que claramente la familia, ¿cierto? Si tiene una ideología que va hacia seguir dietas vegetarianas o veganas, hay una razón de base y es importante asesorarlos con el fin de que el crecimiento, ¿cierto? Y el desarrollo general del niño sea adecuado. Muchas gracias. Les dejo las referencias bibliográficas.